A continuación, la doctora Zin nos va a presentar el programa de formación continuada en dolor crónico. Para mí la verdad es que es un orgullo poder presentar a la doctora Zin, o María Pilar Azin, o Lala para los amigos. Es compañera mía de curso desde hace ya unos cuantos años, es una gran profesional, tanto en anestesiología como en todo lo relacionado con el dolor crónico. Conozco sus inicios perfectamente porque ella, la doctora Zin, junto con la doctora Escartín, fueron las causantes de la formación o de la creación de la unidad del dolor en el Hospital Provincial de Teruel, en el año 1988. Digo esto porque, claro, ahora hablar de las unidades del dolor es muy fácil. Todos los hospitales, o casi todos, tienen unidades de dolor. Pero hace 25 años, hablar de crear una unidad de dolor en un hospital pequeñito dependiente de la Diputación Provincial de Teruel era casi impensable que se pudiera hacer. Ellas, en contacto con el clínico, la doctora Rodrigo, y con el doctor Urieta, Antonio Urieta, creo que estaba en el Miguel Servet, creo, en ese momento, bueno, pues todos en colaboración unos con otros y con la mejor intención del mundo pusieron en funcionamiento la unidad del dolor en el Hospital Provincial de Teruel, que luego pasó al Obispo Polanco por cuestiones que no voy a comentar. Por eso digo que es una gran profesional y conocedora de este tema relacionado con el dolor crónico. A continuación, que no te leía, tienes la palabra. Muchas gracias. Sí. Vale, me da igual. Por si se señala, vale. Era por la copita. Es que me gustaría señalar algo. Vale. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores y en especial a Luis Rosell por las palabras tan cariñosas que ha tenido conmigo, la amabilidad que han tenido de invitarme a participar en esta jornada. Y, desde luego, muchísimas gracias a todos vosotros que habéis sacrificado una tarde de primavera tan estupenda y que esto nos motiva porque pensamos que estáis interesados en un tema tan apasionante y tan bonito como es el dolor y, por supuesto, en el tratamiento del dolor, que es lo que de verdad nos ocupa hoy. Bien, pues yo voy a hacer la presentación de este curso online de formación en dolor que se llama Pain Education y que os voy a explicar un poco quién lo ha organizado, cómo se ha organizado, quién lo patrocina y cómo va a funcionar para todos los que queráis o estéis interesados en él. Bien, en primer lugar diremos que el dolor es un problema de salud muy importante. Y ya se ha dicho antes las cifras tan grandes que se manejan, pero se dice que aproximadamente el 60% de los pacientes que acuden a una consulta es por el motivo de dolor, ya sea atención primaria, trauma, rehabilitación, muchas, medicina interna, geriatría, etcétera. Entonces, es un síntoma muy importante, es un síntoma de alarma que la IAPS, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, lo define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial o descrita en términos de la misma. Además de todo esto, hay que considerar, además de lo que es el dolor, la gran comorbilidad que acompaña a todos los pacientes con dolor, sobre todo crónico. Además, la OMS dice también que el dolor no es solamente un síntoma, sino que constituye en sí mismo un problema de salud. Y esto es verdad. A veces el dolor como tal ya es una enfermedad, ya es un síndrome doloroso como tal. Bien, pues hablando de dolor crónico, como decíamos antes, que es el tema que nos ocupa, el dolor crónico produce una serie de síntomas de acompañamiento, como son, por ejemplo, las alteraciones del sueño. La persona con dolor descansa mal, no puede dormir. Eso hace que al día siguiente tenga más cansancio, más ansiedad, más dolor.
Esa ansiedad acaba siendo una depresión y al final acaba un círculo vicioso que se va alimentando a sí mismo de alteración del sueño, dolor, ansiedad, depresión, que acaba acompañándose siempre también muchas veces de movilidad reducida o impotencia funcional y de alteraciones en la funcionalidad tanto social como laboral. Bien, pues todo esto, la consecuencia que provoca es un deterioro importante de la calidad de vida de los pacientes que lo padecen, un impacto en el entorno social y familiar y, desde luego, un impacto económico grande en el sistema sanitario. Bien, el impacto económico del sistema sanitario ya podéis imaginar que es por varias vías, no solo por la cantidad de pruebas complementarias que necesitan estos pacientes, tratamientos farmacológicos, tratamientos no farmacológicos con diferentes técnicas, sino también, además, por las importantes problemas laborales que se producen, de bajas durante tiempo prolongado, de incapacidades laborales, etcétera, etcétera. Entonces, eso unido a unas cosas con otras son los que llegan a esas cifras astronómicas que comentaba antes el doctor Rosell, de cualquier patología. Bien, ¿cuál es la prevalencia del dolor en España? Por dar unas cifras. Estos son los datos de un estudio que se hizo en 2010 y que nos dice que en España hay 6.100.000 personas que sufren dolor, de las cuales el 17,25% de la población adulta sería lo equivalente, de las cuales el 64% presenta dolor moderado, el 24% dolor entre moderado y severo y el 11,69% dolor severo. En cuanto al dolor y género, tenemos que es prácticamente muy parecido, aunque otras estadísticas dan un porcentaje superior a las mujeres, pero en este estudio aparece muy similar, un poquito superior en la mujer, pero poco. Y con respecto a dolor y edad, por grupos de edad, vemos que entre los 18 y 39 años presentan dolor el 31% de las personas, entre 40 y 59 el 36-64% y a partir de los 60 años el 32%. Bien, ¿qué tipo de dolor sufren todos estos 6 millones de personas? Pues en primer lugar el dolor de espalda, importantísimo, el 60%, seguido del dolor articular, del dolor cervical, la cefalea, el dolor artrósico y la rigidez de hombro y dolor de hombro. El segundo término. Bien, quitando, y luego otros ya quizá con un porcentaje inferior, pues quitando las cefaleas vemos, y las cefaleas a veces también pueden estar provocadas por una cervicoartrosis, pero bueno, vemos que casi todo el porcentaje de dolor está producido por alteraciones del aparato locomotor, sobre todo las entidades más importantes. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues estos pacientes, como ya hemos dicho antes, tienen dificultad en el sueño, descansan mal, se despiertan con frecuencia, se levantan con sensación de haber dormido poco. También pueden presentar cefaleas, ansiedad, insomnio, depresión, etcétera. Todo eso produce una enorme afectación en la calidad de vida. Bien, pues ¿qué es lo que queremos nosotros esta tarde y a lo largo de este curso? Pues queremos lograr un cambio de todas esas cifras para mejorarlas. Entonces, para ello, la EFIC, que como se ha dicho antes es la Federación Europea de Asociaciones Internacionales para el Estudio del Dolor, y Grunenthal, a nivel europeo, han unido sus esfuerzos en una campaña internacional denominada Change Pain. En España, esta campaña está avalada, además de por la EFIC, por la Sociedad Española del Dolor y implementada por la plataforma Sin Dolor, que está compuesta por la Fundación Grunenthal y por FUINSA, que es la Fundación para la Investigación en Salud. Este proyecto de Changing Pain está basado en 3 pilares
destacados que lo que favorecen es la investigación, la comunicación y la formación. Bien, pues la investigación la han hecho por medio de la publicación de un libro con la revisión epidemiológica más exhaustiva que se ha hecho hasta ahora en España, estructurando por áreas temáticas, planteando distintas preguntas, todas ellas relacionadas con dolor crónico. En el pilar de la comunicación tenemos las herramientas que encontramos a través de la página web, útiles para profesionales sanitarios que constan de escaleras de mediciones de dolor, diarios para pacientes donde ellos pueden anotar patologías, frecuencias, identidades de crisis, frecuencias de crisis, etcétera. Y también hay publicados estudios Change Pain con las últimas publicaciones que pueden ser de interés para todos los profesionales sanitarios interesados en el tema. Y, por último, el programa de formación, que es el que hoy nos ocupa, que es el programa Pain Education, que consta de los módulos online para formación de médicos, módulos online para formación de enfermería, que son los dos que vamos a presentar hoy, y además existen los cursos Pain presenciales. Bien, pues resumiendo, el objetivo de este curso es la mejora del abordaje de dolor crónico a través de un programa de formación médica continuada y de enfermería online dirigido para aquellos profesionales sanitarios que estén interesados en los temas de dolor y tratamiento de dolor. Bueno, ¿con qué avales y colaboraciones contamos? Pues ya lo he comentado un poco antes y antes lo ha dicho también Isabel. Pues Pain Education es un programa procedente de un proyecto internacional desarrollado en colaboración con la EFIC y avalado en España por la Sociedad Española de Dolor. Y además en España cuenta con la colaboración de la Fundación Grunenthal, que proporciona el acceso al curso a través de la página web Change Pain e implementada por Plataforma Sin Dolor, que hemos dicho. Y además en Aragón este proyecto forma parte de un programa formativo que se desarrolla con el apoyo de la Sociedad Aragonesa del Dolor, de la que tenemos aquí la presidenta, la doctora Rodrigo, y a través de la plataforma de e-conocimiento del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que el doctor Rosell es su director. Bien, pues en resumen, la formación médica continuada del programa Pain Education, diremos que es un programa desarrollado por la EFIC y coordinado por el profesor Sid, avalado por la Sociedad Española y Aragonesa de Dolor, compuesto por 6 módulos online con acreditación independiente de cada uno, que luego veremos, contenido equivalente a unas 70 horas lectivas y 2 tutores por cada módulo con posibilidades de preguntas al foro. Bien, pues cada módulo de estos ha sido desarrollado por expertos a nivel internacional, que son los que forman el comité científico. En España, además, existe el Comité Multidisciplinar de Expertos de la Sociedad Española de Dolor, que ejercerá como tutores en el curso, en los módulos que he dicho y que luego veremos. Bueno, pues estos miembros son una serie de doctores que pertenecen muchos a unidades de dolor, otros hay un geriatra, un traumatólogo, uno de atención primaria y un reumatólogo. Bien, ¿cómo accedemos al curso de formación médica continuada? Pues accedemos a través de esta página web y entonces nos encontramos con el título del curso, que se llama Curso Online para Formación en Dolor Pain Education, y además vemos que están los 6 módulos. Es que no se ve muy bien. Bueno, la fecha de inicio es el día 1 de mayo y la fecha de finalización es el 31 de octubre. Y la terminación de inscripción, por si alguien creéis que le puede interesar, es hasta el día 1 de mayo también, el día que acá, aunque es festivo, pero bueno, me imagino que ahí hay un margen que se contempla. Entonces, el organismo competente es el Instituto de Ciencias de la Salud Aragonés, que estamos aquí ahora, y el teléfono y la dirección la tenemos aquí, aunque no sé si se lee bien, no se lee bien. Pero bueno, a través de internet podéis, y de los papeles esos que han dado
lo tenéis todo puesto. Bien, al entrar ahí nos encontramos con un registro, que es esta hoja, donde tenemos que poner nuestros datos de afiliación, nuestros datos profesionales y nuestros datos de contacto, teléfono fijo, móvil o correo electrónico, muy importante. Y también identificar si nos queremos apuntar a todos los módulos o solo a alguno de ellos. Lo señalamos con la cruz. Puede la persona hacer el curso entero o parcialmente los temas que más le interesen. Bien, ¿cuál es la metodología de este curso? Pues tiene un formato online y su acceso se hace a través de la página www.changepain.org. Entonces, los módulos están acreditados con carácter individual. Cada módulo tiene un test final, ahora lo veremos. La calificación de apto se alcanza al cumplir dos requisitos. El primero es haber realizado la lectura del 80% de los contenidos y el segundo es haber obtenido al menos el 60% de las respuestas acertadas de cada test. Bien, pues el acceso al curso se realiza a través de esta página de registro. Después de enviar todos nuestros datos, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud nos manda un correo electrónico y nos dice cuál va a ser nuestro usuario y nuestra contraseña, que será la que nos dé el acceso al curso. Entonces, lo ponemos y entramos a una página como esta. En esta página es igual para cada uno de los 6 módulos. Entonces, tenemos en primer lugar el tema, el título y los contenidos de cada tema. Debajo están los 2 tutores que van a ser los responsables, digamos, de ese tema, y los créditos que nos va a dar ese módulo que estamos haciendo. En la franja de la derecha, en esta franja de la derecha, tenemos en primer lugar el test. El test se puede extraer y ponerlo en nuestro disco duro, porque una vez que lo rellenemos y lo enviemos, ya no hay manera de rescatarlo para, cambiar o modificar alguna contestación que queramos hacerlo. Es decir, una vez enviado, ya no hay solución. Cada módulo consta de 10 preguntas y cada pregunta consta de 4 contestaciones, de las cuales solo una es válida. En segundo lugar, tenemos lo que son los contenidos de cada módulo. Entonces, el alumno puede optar por 3 cosas. En primer lugar, puede realizar la versión online, que es a través de ahí puede ver todo el módulo online. En segundo lugar, puede descargar una versión interactiva, que sería a través de la flechita, y en tercer lugar es una versión en PDF para imprimir el que quiera guardarla impresa. Bien, en tercer lugar, otro aparato que nos aparece es el de los tutores. Cada tema hemos dicho que tiene 2 tutores y ahí podemos nosotros exponer cualquier tipo de duda que tengamos, ya no solo sobre los temas de dolor o sobre los módulos, sino también dudas tecnológicas que nos puedan surgir, pues temas que no podemos acceder bien a ellos, problemas informáticos que a veces nos puedan suceder. En teoría, en ese apartado se nos tienen que solucionar todos esos problemas. Bien, luego también hay otro apartado que es una encuesta de satisfacción con respecto al curso. Pues nos preguntarán si nos gusta el curso, qué le echamos en falta, qué añadiríamos, cómo nos ha gustado o no la presentación, la duración, los profesores, si nos han atendido bien, no, etcétera. Cualquier tipo de cosa que nos ayude o ayude a la organización del curso a mejorarlo en posteriores ediciones. Y por último, es la acreditación. Como cada módulo va por separado y se acredita por separado, pues hay un certificado de acreditación que evidentemente nos lo darán cuando nosotros hayamos respondido a las preguntas que nos hacen en el examen, ¿vale? Bien,
Pues entonces los 6 módulos de la formación médica continuada son estos. El 1, valoración del dolor y comunicación médico-paciente. El 2, manejo multimodal del dolor crónico, círculo vicioso del dolor. El 3, mecanismos orientados a la terapia farmacológica del dolor crónico. El 4, tratamiento de la lumbalgia crónica. 5, tratamientos de dolor neuropático. Y 6, cronificación del dolor. Bien, pues ahora cada uno vemos los capítulos de los que consta, que no los vamos a repetir porque ya los veréis y por no alargarnos mucho. Aquí tenemos los créditos que da cada uno de ellos. El módulo 2 exactamente igual, unos dan más créditos, otros menos. El módulo 3 con todos sus contenidos. El 4, la lumbalgia crónica, importantísimo por la cantidad de problemas que produce y lo frecuente que es. El 5, dolor neuropático, también un hándicap porque muchas veces pasa desapercibido, sobre todo el mixto. Y el 6, también muy importante, la cronicidad de dolor. Hay muchos dolores que si se trataran bien en la primera fase de dolor no pasarían a cronificarse. Y eso es muy importante porque evitaríamos muchos problemas futuros, desde luego primero al paciente y luego a las listas de espera, a las unidades de dolor, al sistema sanitario y a todo esto. Bien, y ahora voy para terminar unas poquitas diapositivas para presentaros la formación continuada en enfermería, que hay algunas cosas que todavía están un poco en el aire, pero otras cosas que ya sabemos os las voy a contar, ¿vale? El Pain Education Online para enfermería es un curso para enfermeras desarrollado por un comité de profesionales de diferentes áreas y especialidades, porque están involucradas enfermeras de geriatría, del ESAD, de reanimación, de anestesia, de unidades de dolor, de cirugía mayor ambulatorio, de geriatría, de traumatología, etcétera. En fin, es un poco de todas las especialidades que están involucradas. Consta de un total de 4 módulos formativos que se ponen a disposición de la web Change Pain con la misma página web que para médicos, el www.changepain.org. La inscripción es desde el 1 de abril hasta el 1 de junio y el curso durará desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre. Bien, pues también deciros que desde luego ha participado activamente en ella la Fundación Grunenthal y además el curso se ha desarrollado en colaboración con diversas comunidades autónomas y diversas sociedades científicas como ASEDAR y otras que son sociedades científicas del colectivo de enfermería. Bien, pues muchas sociedades de estas han colaborado en el curso. Consta de 4 módulos, como hemos dicho, y los 4 módulos se llaman el módulo 1, enfermería y dolor, el 2, concepto y tipos, el 3, valoración del dolor y el 4, tratamiento del dolor. Bien, el módulo 1, enfermería y dolor, es un poco pues la historia del dolor, la epidemiología, la bioética y el pasado, presente y futuro de la enfermera en el tratamiento del dolor o en el dolor. El módulo 2 es el concepto, la fisiopatología y la clasificación. El 3, los aspectos relacionados con las escalas de valoración, sobre todo, y relaciones interpersonales, y el 4, tratamiento farmacológico y no farmacológico del dolor. Bien, he preguntado un poquito a Carmen que me diera más pistas y me ha dicho que para enfermería todos los módulos no van por separados, que van todos juntos, que lo tengo que explicar, Carmen, y que el examen va todo unido en uno y que los puntos, no sé si lo sabemos o no lo sabemos. Sí. ¿Sabemos los créditos que da? Todavía no lo sabemos. Entonces, bueno, eso, que el acceso será igual a través de la página web, pero en vez de ir los temas por separados, como en los médicos, va global y el examen irá global. Los créditos que dan, yo creo que eso os lo enviarán ellos, ¿verdad?
Y bueno, pues de todas maneras el que tenga interés, como la matrícula está abierta, pues ya está. Y bueno, muchísimas gracias a todos por vuestro interés y por vuestra atención. Gracias.